Buenas tardes, Nuria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y si te parece vamos a hacer un pequeño repaso de tu trayectoria y a ver qué nos prepara este 2013. Vale. ¿Vale? Nuestras entrevistas siempre las empezamos con la misma pregunta. Es nuestra pregunta talismán y es, has hecho muchas entrevistas, has contestado a muchas preguntas, Sí. pero ¿ha quedado algo pendiente? ¿Hay algo que te hubiese gustado contar y nunca ha llegado esa pregunta? No, creo que no. Creo que siempre me han preguntado más o menos. Claro, las preguntas cuando vienen a hablar de un proyecto que estás presentando o de tu carrera, siempre acabas hablando, tanto si te lo preguntan como si no acabas conduciendo un poco la pregunta a lo que tú quieres responder o sientes que tienes que responder. Y creo que no hay ninguna pregunta que haya sentido que falta. Si durante la entrevista lo noto, te digo, me falta esta. Pero no, creo que no hay nada que yo sienta una necesidad de contar que no me hayan permitido o llevado ahí. Muchas veces la gente se tiende a quedarse con un titular o con el personaje que muchas veces interpretáis en películas o en series, etcétera, etcétera. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. ¿Quién es y quién no es Nuria Gago? ¿Quién es? Pero esas preguntas a veces son muy difíciles. Es como lo de, elige un libro, ¿no? Es muy difícil elegir solo uno. ¿Quién es? Hostia, ¿ves? Esta es muy complicada. ¿Quién soy? Pues soy una persona joven que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y que intenta que su vida laboral y su vida personal no se coman la una a la otra y que todo pueda andar un poco de la mano y que, no sé, es muy difícil hablar de uno mismo, ¿eh? Por eso nosotros no somos nuestros repres, porque si tuviéramos que vendernos nosotros, ¿no? Pero una chica normal que tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta y que intenta hacer las cosas lo mejor que puede y disfrutar lo más que puede dentro de cada ámbito de su vida. ¿En qué momento te das cuenta de que tienes que ser actriz? Que lo tuyo es esto y que... Desde pequeña. Yo de pequeña jugaba a hacer obras de teatro en casa. Entonces mis padres tenían un matrimonio de amigos que tenían 2 hijas pelirrojas y siempre que venían nos disfrazábamos y luego hacíamos entradas de papel, cobrábamos 25 pesetas cuando estaban las pesetas y poníamos sillas y hacíamos las funciones. Y es algo que yo siempre he tenido claro desde pequeña. Yo siempre había querido ser actriz. De pequeña quise ser monja también, pero era porque iba a cole de monjas y quería mucho a mis profes. Pero eso era como algo circunstancial, ¿no? Lo de, no, pero algo serio. Bueno, pues, profe, monja, ¿no? Pero siempre había querido ser actriz. Lo que pasa es que nunca tuve muy claro si iba a pasar, pero el impulso estaba desde siempre. En tu trayectoria es extensa, has hecho ya muchos trabajos, pero nunca has dejado de formarte. Siempre has tenido claro que la formación era algo importante. Sí. Una vez entrevistamos a Carmen Maura y nos dijo que sí, que las escuelas de interpretación estaban muy bien, que todo estaba muy bien, pero que donde realmente se aprende o se trabaja es delante de una cámara o en unos escenarios. Sí. ¿Tú qué opinas? Yo estoy muy de acuerdo. Creo que hace falta una formación, creo que hace falta una base, creo que hace falta que te den herramientas. Está claro que cuando tú vas a una escuela de interpretación, lo que te dan son herramientas, te enseñan a conocer tu voz, a conocer tu cuerpo, cómo usarlos a favor de lo que estás contando. Pero llega un momento que si todo lo que tienes es teoría, el corsé cada vez te aprieta más fuerte y es mucha información que es muy intelectual. Y yo creo que la actuación es cero cerebro, cero coco, cero intelecto. Es tripa, estómago, es corazón, es otra cosa. Entonces tienes que llegar al punto en el que toda la información que te han dado se incorpora a ti de una forma que puedas hacer o utilizar todo eso sin que se note que estás buscando el recurso. Y la única forma de empezar a poner eso en práctica es empezar a hacer cosas. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando tenía un profe que siempre nos decía eso. Y de hecho, si no voy muy equivocada, hay un libro de David Mamet en el que David Mamet cuenta esto también, que hasta que tú no empiezas a trabajar o a ponerte delante de un público, da igual todo lo que hayas aprendido, no vas a empezar a entrenarlo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba interpretación, me apunté a 1000 agencias de estas de anuncios, que era muy cutre, porque llegaba allí, era un montón de modelos altas, y yo como, ¿qué hago aquí? Hacer la prueba, perderle el miedo a ponerme delante de la cámara, dar mis perfiles, decir mi nombre, e irme a mi casa sin pensar, no, ya está, lo he hecho, me voy, ¿no? Y me apunté, estuve en 3 compañías de teatro amateur
y lo hacía todo a la vez, porque lo que quería era como, bueno, poner eso en práctica, ¿no? Lo que me estaban explicando, lo que yo estaba absorbiendo, ejercitar. Yo sabía que si yo me ponía muchas veces delante de una directora de casting a hacer lo que me pidiera, llegaría el momento en el que el día importante ya habría perdido ese miedo, ¿no? Y ese era el objetivo, o sea que sí, estoy muy a favor y muy de acuerdo con esta idea. Hay quien dice que vuestra profesión es una de las más duras o tal vez una de las más inestables. Hay quien dice que lo peor de esta profesión es la espera, no saber si te van a volver a llamar, pero hay otros que dicen que lo peor es estar de un lado para otro, no tener lo que decíamos antes, una estabilidad. Y hay también quien dice que lo que peor llevan es la fama o el hecho de que no saber bien quién se te acerca por interés o realmente por conocer a la persona, lo que decíamos antes, del titular. ¿Tú qué crees que es lo peor de esta profesión? A ver, creo que esta profesión tiene cosas muy buenas, si no, no seguiríamos, porque es muy dura a veces. Y no me considero nada feminista, pero creo que es especialmente dura con las mujeres esta profesión, porque además de exigirte un cierto tipo de cosas a nivel de interpretación o de talento que se le exige a todo el mundo en su trabajo, sea este o sea otro, siempre hay como una condición física que te sientes como examinada o bajo tela de juicio, ¿no? Eso, por ejemplo, en los principios yo creo que es una de las cosas más duras de esta profesión, el sentir que continuamente te están examinando, ¿no? Tú continuamente tienes que hacer una prueba para demostrar que mereces hacer ese trabajo. Si tú eres ingeniero o lo que sea, tú, una vez ya tienes tu empresa y empiezas a trabajar, te va llegando trabajo, ¿no? Esto a muchos actores les pasa, pero hay muchos otros que continuamente tienen que hacer castings, pruebas, exámenes, querer que los demás te quieran de alguna forma, ¿no? Pero luego aprendes a vivir con eso, o sea que eso pasa a ser, para mí, de lo peor al principio y luego algo con lo que ya vives y no pasa nada. Tienes que hacer exámenes cada X tiempo, si tienes un curro, no pasa nada. Lo de la vida personal creo que es muy complicado y que hay que aprender a compaginarlo, pero que al final uno escoge a alguien que le quiera con todo lo que es, ¿no? Entonces, tanto tus amigos como tu pareja como tu familia acaba aprendiendo que tu trabajo es así y que hay que acostumbrarse. Al principio es un choque, ¿eh? Por eso. Yo recuerdo que al principio de todo, de poner la maleta arriba y abajo, había un punto de esto compensa, pero porque ibas arriba y abajo, porque tenías mucho trabajo. Entonces eso es maravilloso. Yo recuerdo una época en la que de repente estaba en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Galicia, y al poco tiempo, combinando estas tres ciudades, me fui a Argentina un mes. Entonces era como... Era una vorágine, pero era maravilloso también, ¿no? Quiere decir que estás haciendo lo que te gusta, que conoces gente nueva, que viajas, que conoces ciudades y que te empapas de cosas nuevas. Y al final, para hacer tu trabajo, contra más cosas tengas adquiridas, más herramientas también para jugar. Y lo de la fama es aprender a convivir con ello, es así. Creo que vivimos en un momento en el que salir por la tele, pero da igual que seas actriz o actor, para mucha gente es como si fueras de Gran Hermano, sin quitarle mérito a nadie. Quiero decir, sales por la tele, da igual lo que hagas, ¿no? Y eso les genera como una curiosidad, Al principio yo recuerdo tener ataques de ansiedad, ir con gorra todo el día, y recuerdo que andaba y me mareaba porque solo veía el suelo, pero dije, no puedes vivir así, a ti te gusta este trabajo, tienes que hacer esto, aprende a vivir con ello. Y ahora, es verdad que a mí tampoco se me tiran por la calle, yo que sé, igual debe ser un agobio, pero mi fama es muy relativa, ¿no? Es muy doméstica, es muy llevable, no tengo esa sensación. Yo creo que al final es acostumbrarse, ¿no? A día de hoy, ¿qué podrías decir que te ha regalado tu profesión? Muchas cosas. Cada persona que a mí me ha dado un trabajo, cada productor o director de casting o quien sea, me ha regalado una porción de felicidad, me ha regalado la sensación de sentirme realizada haciendo lo que me hace feliz, me ha regalado gente nueva que he conocido en este trabajo y me ha regalado cosas maravillosas, aprendizajes. Mi trabajo me ha dado muchas cosas positivas, muchos regalos, en forma de personas, en forma de proyectos, así con lazo grande, y a mí me trae muchos regalos mi trabajo. ¿Y podrías decir que te ha quitado algo? Bueno, me ha quitado horas de sueño en horas bajas, cuando el teléfono no suena, ¿no? Al principio, asumir eso es un golpe de impacto.
¿y por qué ya no hay castings? ¿Por qué ya no se puede? Pero con eso he aprendido a esperar. Y he aprendido también que todo es cíclico, ¿no? Que, ¿sabes el cuento ese del anillo de esto también pasará, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, esta profesión creo que es una manera maravillosa de aprender que la vida es cíclica, que todo acaba y que todo empieza. Y que todo en esta vida son épocas. Y que si no estás trabajando es que igual te toca aprender algo. Y contra más se retrase eso, peor va a ser el aprendizaje. Entonces, yo me lo tomo así, como que el mundo te para que aprendas eso y luego sigas girando con él de alguna forma. ¿Cómo definirías tu profesión? Para mí, ser actor es contar cuentos, es ser contacuentos. Y que el otro se lo crea. Contar cuentos de forma creíble. Poner todo a la disposición de eso. Muchos te conocimos en una serie hecha aquí en Barcelona, en TV3, El Cor de la Ciutat. Sí. Luego pasaste a Mis adorables vecinos, y etcétera, etcétera. Pero de estos inicios, ¿qué queda de aquella Nuria? Queda los mismos nervios antes de empezar un proyecto o una entrevista. Queda la misma ilusión. Quiero decir, la suerte de este trabajo es que cada vez que empiezas algo hay muchas cosas nuevas. Evidentemente no hay el mismo vértigo que al principio, porque claro, al principio es como asomarte a un precipicio. Pero ahora ya sabes que el acantilado no es tan heavy y que puedes sobrevivir, ¿no? Pero la misma adrenalina, yo creo. Y el mismo amor por lo que... O sea, el mismo amor que me movía hacia esa profesión no ha variado, ha crecido, pero nada de lo vivido durante el camino me ha hecho restarle amor o respeto a este trabajo, al contrario. Llegamos a la pregunta Miguel de Unamuno. Miguel escribió un libro donde los personajes de ese libro se sentaban a su alrededor y conversaban con él. Si ahora entraran por esa puerta todos los personajes que tú has interpretado y se sentaran aquí y te miraran a los ojos, ¿qué crees que te dirían? Ay, qué bonita esa pregunta. Pues... el personaje de Tu vida en 65 minutos y el personaje de Ciudadancelo creo que me dirían: bien, has aprendido la lección, porque lo que les pasaba a ellas era algo que yo creo que también tenía que aprender. El personaje de la película de Gracia Querejeta creo que estaría orgulloso porque ella buscaba su camino de una forma muy abrupta y yo sigo buscando el mío, o sea que estaría contenta, yo creo. Mi personaje del Cor de la Ciutat diría: eres un poco blandengue, porque ella era más hardcore. Y no sé. Y mi personaje de Sarrayonga diría: qué suerte tienes de haber nacido en esta época siendo mujer, ¿sabes? Y mi personaje de Ojo por Ojo creo que diría lo mismo. Hay quien dice que lo de no llevarse el trabajo a casa es muy difícil. Sí. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Eres de las que sabe separarlo Sí. o no? Yo hablo de mi trabajo, hablo de mi profesión, hablo de cine, hablo de teatro, hablo de lo que sea, pero si te refieres al hecho de hacer una escena dura y llegar a casa y estar fastidiada 6 horas hasta que me voy a dormir, eso no me pasa. Yo me tomo una cerveza, o con mi novio, con mis amigas, o con quien sea, me relajo y se me pasa. Es decir, no me atormento. Soy poco de castigarme, ¿eh? Psicológicamente, o sea, con otras cosas sí, pero a nivel de trabajo soy muy poco de castigarme psicológicamente o de buscar hurgando en heridas propias. Soy de esto. Hablábamos de tus personajes. ¿Cuál crees que ha sido el personaje que ha marcado un punto importante en tu trayectoria? El personaje de Gracia Querejeta, el de Fanny, el de Héctor. ¿Por qué? Porque era la primera vez en la que yo sentía que me exponía de verdad. Siempre en un trabajo te expones, pero ahí era un ejercicio muy fuerte de corazón y de tripa, de ponerte al servicio de la historia, porque yo era muy consciente de la mujer con la que iba a trabajar, del poder que ella tenía, no poder de nombre, no, del poder, del power femenino que ella tenía, la historia que íbamos a contar, el reparto con el que iba a estar. Yo era muy recién llegada a esta profesión y yo quería ser actriz por películas como esa. Y por primera vez alguien me ponía en las manos un guión en el que era... Todos los guiones te parecen alucinantes cuando vas a trabajar, porque no hay nada que quiera más un actor que trabajar. Pero cuando te ponen un guión en la mano, que tú sabes que si esa peli se estrenara sin ti, el día uno estarías en la puerta para verla, esa sensación es muy bonita. Y yo creo que ese personaje para mí fue un antes y un después. También por la gente que conocí allí. Para mí trabajar con Adriana Ozores, con Joaquín Climent, con Unax Ugalde, estar en Madrid,
desprenderte de todo tu círculo personal y crecer sola en una ciudad. Fue todo un ejercicio de liberación y de aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra sociedad, centrándonos en la parte de la cultura sobre todo. ¿Cómo lo llevas? Mira, es una dualidad. Hay una parte de profunda pena, hay una parte de rabia, pero creo que la rabia no construye nada. Entonces creo que lo que tenemos que hacer, claro, nadie es nadie para adoctrinar, pero yo lo que intento hacer es que la rabia no sea el motor de las cosas que intento hacer a favor de cambiar estas cosas. Creo que nos merecemos una educación mucho mejor, creo que nos merecemos una sanidad mucho mejor, creo que nos merecemos unas subvenciones y una cultura al alcance del público mucho mejor, pero soy muy consciente de que no somos el único sector que está perjudicado y creo que ahora mismo lo que hay que hacer es trabajar muy mano a mano y tampoco dejar que te metan el miedo. Yo siento que continuamente nos están intentando meter el miedo en el cuerpo y creo que desde ahí lo único que van a hacer es que todos nos quedemos en casa al final. O que salgamos a gritar cabreados o que nos quedemos en casa. Y no creo que ninguna de las dos cosas sirvan, ¿no? Entonces, en la serie que yo estoy haciendo ahora aquí en TV3, con Diagonal, hay una frase que decía un personaje que decía: no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el patio de mi casa, ¿no? Y yo creo mucho en eso. Siempre he creído en eso, pero ahora más que nunca. En si yo puedo hacer que mi pequeño entorno sea respetado, respete y progrese juntos, si todos los pequeños entornos hicieran lo mismo, seríamos una masa muy poderosa. Pero creo que a veces nos están acribillando tanto que nos enfadamos o nos asustamos y que desde ahí no puede venir nada bueno. Esa es mi opinión. ¿Crees que tal vez hay un miedo? Un miedo a que es tal vez uno de los sectores que permite a la gente pensar, permite a la gente hablar, expresarse, sí. Etcétera, etcétera. Y que hay gente que tiene miedo a esa sociedad que piensa, esa sociedad que habla, y lo que pretenden es lo que tú decías, meter miedo y que se queden en su casa callados y que no molesten. Sí. Pero eso yo lo he pensado siempre. O sea, de hecho, eso no es una historia nueva. Creo que si miramos la historia de nuestro país, siempre ha habido, en cualquier momento político o social importante, ha habido una represión a nivel cultural o de lenguas o de... No puede ser, pero es la única forma de maniatar a un pueblo o de que un pueblo se asuste. Y creo que a veces también intentan hacernos perder los papeles, tanto a los de educación como a los de sanidad, como a los de cultura, intentan que perdamos los papeles para poder decir desde su lugar privilegiado: lo veis, son unos radicales y son unos... Intentan eso, intentan que gritemos y que nos cabremos y que perdamos la razón. Pero creo que es tan aplastante la razón que acompaña a todo esto que al final todo... Yo tengo la fe que todo se va a poner mejor de lo que esperamos antes de lo que esperamos, porque esto no es mucho más sostenible durante mucho tiempo así. ¿Es posible silenciar la voz de una sociedad? Es imposible, menos con la cantidad de redes sociales que hay ahora. Ahora es más imposible que nunca. Y ahora tenemos muchas más herramientas a favor para repartir y para mandar mensajes constructivos. No, ¿sabes? Está muy bien desahogarse un día, pero vamos a mandar mensajes constructivos, vamos a hacer cosas positivas, vamos a trabajar juntos. ¿Y crees que tal vez la sociedad tendría que aprender a querer un poco más esa cultura? Que en algún momento tal vez se ha olvidado y ahora estamos todos pagando un poco ese olvido. Sí, pero porque creo que como nunca a un nivel político nos han cuidado nunca mucho, no a nosotros solos, sino a la literatura, la danza. Hay un montón de campos que son muy delicados y que no se han cuidado mucho, ¿no? Si desde pequeños nos enseñaran la de puertas que se abren entrando en determinados mundos, los querríamos mucho más. Pero creo que hay un problema de base desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que de pequeños no nos enseñan a esto. Tú que estás dentro de este mundo de la interpretación, la cultura, ¿crees que la gente valora tu trabajo? ¿O tu profesión? Vale, mi profesión. ¿La mía o la de mis... O sea... El global. Yo creo que hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que valora mucho el llegar a casa después de determinado día y poder encender el televisor o el ordenador y entrar en una página como Filmin y poder ver una peli que le saque de ahí, ¿no? Creo que hay gente que sí. Pero luego creo que hay gente que por desgracia no disfruta así, pero bueno,
cada uno tiene su vía de escape, ¿no? Pero yo creo que sí que hay mucha gente que valora todo lo que intentamos hacer desde este lado, ¿no?